Se nos pide que encontremos los valores exactos de la función trigonoeléctrica, dado que θ es igual a 11,4 pi radianes. En este vídeo, usaremos el círculo unitario para determinar los valores de la función trigonométrica. Al utilizar el círculo unitario, sin θ es igual a i, coseno θ igual a x y θ tangente igual a i dividido por x. La secante θ es igual a la recíproca del coseno θ, o 1 dividido por x. La cosecante θ es igual a el recíproco del seno θ, o 1 dividido por i. Y θ cotangente es igual al recíproco de la tangente θ, que es x dividida por i. Para el siguiente paso, determinamos dónde el lado terminal de 11,4 pi radianes cae cuando esbozado en posición estándar. Recuerda, una rotación completa es igual a 2 radianes pi en sentido antihorario desde el eje x positivo, y 2 pi radianes son igual a 8,4 pi radianes, lo que significa que podemos hacer 11,4 pi radianes. Como radianes de 8,4 pi, 2 rotaciones completas y luego más 3,4 pi radianes. Sigamos adelante y dibujemos 11,4 pi radianes en posición estándar. De nuevo, el seno inicial es a lo largo del eje x positivo. Una rotación completa en sentido contrario a las agujas del reloj sería de 2 pi radianes o 8,4 pi radianes. Y luego tenemos 9,4 pi radianes, que es coterminal para pi más de 4 radianes. Y luego, tenemos 10,4 pi radianes, que es coterminal a pi mitades radianes. Y luego, finalmente, 11,4 pi radianes, que es coterminal a 3,4 pi radianes. Por lo tanto, el lado terminal de 11,4 pi radianes está aquí. Intersección del círculo unitario donde el punto es negativo raíz cuadrada 2 dividida por 2, raíz cuadrada 2 dividida por 2. Y dado que la coordenada y es la raíz cuadrada 2 dividida por 2, sabemos que el seno 11,4 pi radianes es la raíz cuadrada 2 dividida por 2. La coordenada x es negativa raíz cuadrada 2 dividida por 2, lo que nos da el valor de la función coseno. El valor de la función tangente es igual a i dividido por x. Observe cómo la x y las coordenadas y son opuestas y, por lo tanto, deberíamos ser capaz de reconocer la calidad como negativa, pero mostrando el trabajo de i dividido por x. Es la raíz cuadrada 2 dividida por 2, todas divididas por un cuadrado negativo raíz 2 dividida por 2, que de nuevo, hace simplificar a negativo. A continuación, para encontrar la secante de 11,4 pi radianes, tomamos el recíproco del valor de la función coseno, o 1 dividido, que es 1 dividido por x. Bueno, el recíproco de cuadrado negativo con 2 dividido por 2 es menos 2. Dividido por raíz cuadrada de 2, este es el valor exacto de la función secante. Vamos a mostrar también cómo racionalizar el denominador. Para racionalizar el denominador, multiplicaríamos el numerador y denominador por raíz cuadrada de 2. Multiplicando, tenemos menos 2 raíz cuadrada 2 sobre 2. ¿Te das cuenta de que aquí podemos simplificarlo de nuevo? 2 divididos por 2 simplifican a 1. Dejándonos con un valor de función secante de raíz cuadrada negativa a 2. A continuación, tenemos una cosecante de 11,4 pi radianes, que es igual a la recíproca del valor de la función seno, o 1 dividido por i. El recíproco del seno el valor de la función es positivo 2 dividido por la raíz cuadrada 2. O una vez más, sin racionalizar el denominador. Obtenemos 2 raíces cuadradas 2 divididas por 2, lo que simplifica raíz cuadrada positiva 2. Y luego, por último, se nos pide que encontremos la función cotangente valor, que es igual al recíproco de la valor de función tangente. El recíproco de lo negativo sigue siendo una negativa. Espero que esto te haya resultado útil.